Puntos Cardinales. Con Lila Vanorio y Rafael Arraiz Luca. Circuito Éxitos. 3:24 minutos de la tarde. Y en los últimos años, varios países han implementado leyes que permiten a los padres elegir el orden en el que van a ir los apellidos de sus hijos. Y esto da la posibilidad que el apellido materno figure primero, o en los países en que por tradición el apellido materno figura primero, da la posibilidad de que sea el del padre el que figure primero. Sin embargo, todavía se conserva la tradición de tener el apellido del padre primero que el de la madre. Bueno, y para conversar sobre este tema, porque además los apellidos no siempre existieron, es una invención que tiene un periodo determinado. Tenemos en línea telefónica a Antonio Herrera Bayllante, escritor venezolano, investigador de historia hispanoamericana y presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía. Te saludamos, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo están? Bueno, Antonio, ¿cómo es esto de los apellidos? ¿Cuándo comienzan? Bueno, mira, el tema de los apellidos en realidad ha ido evolucionando en el tiempo y según el país. El orden también. Los apellidos derivan originalmente de varias vertientes. Algunos son derivaciones del nombre de del padre. González, hijo de Gonzalo; Pérez, hijo de Pedro; Jiménez, hijo de Jimeno, y así sucesivamente. Otros vienen por los oficios o por las ocupaciones, otros por la descripción de las personas, otros por el sitio de donde provienen o por el señorío que tenían. En fin, los apellidos fueron creándose de esa manera. El orden en que son utilizados no tiene una regla fija en el hispanoparlante. Generalmente se utiliza el nombre del apellido del padre primero, pero por ejemplo los portugueses lo ponen de segundo, primero ponen el de la madre. Los anglosajones ponen el de la madre primero, muchas veces como el nombre intermedio, pero el que utilizan es el apellido del padre. Y aún en las culturas hispanas, España y Hispanoamérica, también a veces dependía del testamento o de lo que recibían de los padres, y podrías tener el caso de que un hermano tenía un apellido y el hermano tenía otro, es decir, siendo del mismo padre y de la misma madre. Quien haya visto la serie de Isabel la Católica, ha visto que había un Diego Pacheco y un Juan Pacheco y un Diego y un Pedro Girón, y eran hermanitos, y sin embargo por las propiedades que tenían, los legados, etcétera, anteponían el apellido según iba tocando. De modo que no es tan nueva la situación. Ahora, pues sí, se está dando cada vez más esa opción, y muchas veces, pues, incluso se hacen los apellidos compuestos. Ahora, incluso esa opción, por ejemplo, en España, si los padres deciden que el orden es primero el de la madre y después el del padre, lo que exige la ley es que todos los hijos de ese matrimonio se lleven los apellidos de esa manera. Porque si no, sería complicadísimo, Sería ¿no? un caos, ¿no? Sí. Bueno, antiguamente en la Edad Media era así, que los hermanos tenían distintos apellidos, muchas veces. Eso no era nada raro, y menos en familias prominentes, porque iba atado a los mayorazgos, a las propiedades, a los señoríos, a los títulos, y entonces iban variando, y según te iban dejando, yo te dejo esta herencia, pero con tal de que continúes el apellido tal. Y entonces así se ve muy frecuentemente en distintas familias. Eso pertenece más que nada en España a la Edad Media y a la Renacimiento, pero y que ya con el tiempo sí se fue estabilizando más el orden que hoy día consideramos el tradicional, pues, que es
el de padre primero y madre después. Pero además Y siempre sí dos tiene apellidos, ¿no? Porque incluso con los niños que presentan, por ejemplo, que solo presenta la mamá y le ponían el apellido de la mamá, bueno, le ponían los dos apellidos de la mamá, no solo uno. eso pasaba mucho en esos casos. Y hay veces que se usa un solo apellido en muchas partes. Los franceses tienden a usar un solo apellido. Los italianos también. Incluso cuando se identifican, si se habrán fijado, muchos son los italianos y los franceses que te dicen primero el apellido y después te dicen el nombre. Sí, los anglosajones, pues generalmente es un apellido ahí. Luego hay Pero, los apellidos compuestos. pero también en los papeles, es decir, en sus documentos legales, o es solo de uso que utilizan un solo apellido. Uso y costumbre en general, pero la parte legal, en cada país creo que se va adaptando a la situación de cada, es decir, al uso de cada país. No estoy realmente familiarizado con la parte, digamos, de legislación o de leyes en esos aspectos, y hoy día, pues, ya en la actualidad eso ha evolucionado tanto que sí, ahora prácticamente escogen como quieren presentarse. Ahora, por ejemplo, Antonio, un caso interesante de variación de un apellido. Entiendo que el apellido del primer Bolívar que llega a Venezuela era Ochoa de la Rentería, pero como No, Ochoa de la Rentería, señor, así es. exactamente, pero Era Ochoa pero como él provenía de la Rentería. de una puebla que se llamaba Bolívar, se llamó en América Simón de Bolívar, ¿no? Ah, muy común eso en esa época todavía. Y ya eso es 1500 y tal, que eso ya es pleno renacimiento. Sí, no, y muchísima gente, por ejemplo, mucha gente empieza haciendo González de algo, González de Tobar o González de... y eventualmente suprimen el patronímico, que es más corriente, y se quedan con la segunda mitad de lo que viene haciendo un apellido compuesto, pues de dos, con el D intercalado. El que más les parezca y sobre todo el que más los distingue, porque evidentemente los apellidos patronímicos siempre en cada país son los más numerosos. Uh-huh. Ahora, esto no supone un reto, por ejemplo, no solo para los estudiosos de la historia, sino también, por ejemplo, la Sociedad Venezolana de Genealogía, que tiene que trazar o se dedica a descubrir las ramas de familias según los apellidos. Es una de las habilidades que hay que tener, exactamente. Es eso es algo que hay que tener presente, sobre todo cuando uno está hablando de distintas épocas. Uh-huh. Hay épocas donde se acentúa más y épocas donde menos. Aparte de que muchas familias o muchas partes utilizaban o han utilizado el I, han dicho de tal y tal. Se usaba mucho en mucha época. Sí. Eso en el tiempo se fue suprimiendo. Ramón y Cajal, ¿no? A veces la gente piensa que son dos personas. Claro. Ortega y Gasset también eran dos, Gualberto y Barreto. No, ese no, el apellido es Ibarreto. No, claro, por supuesto, sí. ¿Cómo se llama? Pero había eso se fue suprimiendo una cosa muy interesante, muchas mujeres casadas fueron Pérez de González, y con el D, como si fueran, y eso en algunos países, en España se considera una sumisión total. Sí. Es decir, los españoles se asombran si uno les manda un expediente que diga Pérez de González o algo así. Sin embargo, cada vez menos las mujeres toman el apellido del esposo legalmente, ¿no? Claro. En Estados Unidos, en anglosajón, toman el apellido del esposo.
De modo que eso va variando de país en país y de época en época. Así Y es. ahora pues la moda es esta, pero no es ni moda, porque si el que conoce la historia de cómo han evolucionado los apellidos, sabe que eso no es especialmente nuevo. Sí. Lo que sí es más, ahora se usa más el guión para unir dos apellidos, que eso también ha existido desde mucho tiempo, pero ahora, sobre todo en estos casos, donde escogen lo que quieren poner primero, Sí, yo, por ejemplo, yo conozco, hay unas familias que el apellido X se les está extinguiendo porque no han han tenido tenido puras varones, sí, hembras sí, Ujú. y no hay varones. Entonces de repente empiezan a colocarse el guión. el El propio apellido, mío es un poco eso, ¿no? Sí. claro, Herrera Vallante es una combinación Ujú. sí. para preservando el apellido Vallante, que está muy escaso en esta familia, por lo menos. Bueno, Entonces, Bueno, muchas gracias, Antonio, muchas gracias por toda esta explicación. Antonio Herrera Bellant es escritor, investigador de historia y presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía, y por eso lo hemos llamado para hablar de esta tendencia en algunos países de permitir que se escoja el orden de los apellidos. 3:35 de la tarde, nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más.